Hola, muy buenas tardes, noches, ya casi. Estamos todavía con unos minutos de retraso porque sois tantos los que habéis venido, pues que están controlando pues que el aforo, y todavía veo aquí alguna silla libre, así que si somos capaces de meter alguno más, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos. Bueno, voy a ser muy breve, es simplemente un saludo inicial. Lo primero, quiero dar las gracias al Ateneo de Santander por cedernos el espacio y por la colaboración desde el primer momento. Gracias también especialmente a la Universidad de Cantabria y a la Facultad de Derecho, que han hecho posible que hoy estemos aquí, podamos dedicar un rato a debatir sobre temas que os apasionan. Y me vais a permitir también que agradezca, pues además a los miembros de la Junta del Ateneo, a los distintos autoridades y partidos políticos que nos acompañan, pues especialmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a nuestro fiscal superior de Cantabria y a la rectora de la Universidad de Cantabria. Y yo, como delegado del Gobierno de España, simplemente deciros que hoy empezamos un ciclo de actividades que tienen que ver con 50 años de España en libertad. En 1975 este país inició un largo camino por alcanzar la libertad y la democracia. No fue un camino fácil. En 1975 había muchas cosas por hacer. Es un país que empezaba a abrazar la democracia y fue posible sobre todo gracias al esfuerzo colectivo de un país, de una ciudadanía que anhelaba, que ansiaba poder vivir en libertad. Y hoy, con la perspectiva que nos dan 50 años de democracia, creo que podemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos conseguido como país. Hoy España es un país próspero, es un país a la vanguardia del mundo y es un país de derechos y libertades para todas y para todos. Y creo que empezar este ciclo de actividades que organizamos desde la delegación del Gobierno de España en Cantabria, con la actividad que hoy empezamos, pues creo que es una oportunidad de excepción, porque vamos a hablar precisamente de las normas que nos damos para esa convivencia en paz y en libertad, que tiene mucho que ver pues con el mundo y el ordenamiento jurídico. Y tenemos a 3 personas de excepción, a las cuales yo no voy a presentar, solo voy a presentar a una de ellas, que es al decano de la Facultad de Derecho, al profesor Ángel Pelayo, que va a actuar de moderador de esta mesa, que además pretendemos abrirlas al conjunto de los que nos acompañáis. Y para terminar, quiero, si Paz me lo permite, dar especialmente las gracias al numeroso grupo de alumnas y de alumnos de la Facultad de Derecho, de Derecho Penal, que estáis cursando vuestros estudios en la Universidad Pública de Cantabria, por venir a este acto. En fin, que suya es la palabra de estos extraordinarios ponentes que hoy hemos traído para iniciar este ciclo de conferencias. Y solo una reflexión: no dejemos de pensar nunca en lo importante que es cuidar la democracia, mimar la democracia. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y cuidarla y mimarla es pensar en el futuro de todas y de todas, y sobre todo un futuro de paz y libertad. Así que muchísimas gracias y os dejo con los protagonistas. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Voy a hacer de moderador. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser moderador en este acto. Es un placer estar aquí. Lo primero son algunas referencias casi protocolarias, pero muy sinceras, de agradecimiento al Ateneo de Santander por recibirnos y poder celebrar aquí este acto, y al Gobierno de España por haber organizado este conjunto de actividades en torno a los 50 años de democracia, donde ha habido un hueco para algo típicamente jurídico, como es la evolución durante estos 50 años del derecho penal, que, como suponéis, no es indiferente
que funcione en un régimen democrático o en un régimen autoritario. Es una alegría para mí, efectivamente, ver a muchos alumnos que supongo que tienen buenas razones para estar aquí y que lo que van a hacer es aprender cosas, que es la finalidad de la universidad. Por eso me parece estupendo que estéis aquí, y además así venís a un sitio que es también un sitio de referencia en el ámbito cultural de Santander, que es el Ateneo, donde se realizan muchas cosas que son interesantes para todos. A partir de ahí, mi labor consiste en presentar someramente a los dos intervinientes, que es un profundo honor hacerlo, porque son dos eximios penalistas, de quienes hablaré brevemente para poner de manifiesto esta categoría profesional, y para mí también como filósofo del derecho, que es una asignatura bastante vinculada con el derecho penal, pues es una gran satisfacción estar con ellos. También sí quiero adelantaros que la idea es que intervengan hasta las 8:15, 8:20, para que luego haya un turno de preguntas donde todo el mundo pueda participar e intervenir, en la idea de acabar antes de las 9, como es la costumbre de la casa. Bien, a partir de ahí ya voy a proceder a presentar a nuestros dos contertulios. El profesor Ignacio Verdugo es catedrático de Derecho Penal, en estos momentos emérito en la Universidad de Salamanca. Sabéis que los catedráticos se jubilan a los 70 años, pero por especiales méritos pueden permanecer como eméritos hasta los 74, ¿no? Y está ahora de emérito en la Universidad de Salamanca, precisamente en atención a sus méritos. Y tiene una trayectoria que es una trayectoria ejemplar, yo creo que para un académico. Él estudia en la Universidad de Valladolid, acaba la carrera con el premio extraordinario de fin de carrera, luego se va a la Complutense, allí hace la tesis con un maestro excepcional, que es Marino Barbero, un gran maestro de penalistas, con lo cual él encaja ya, digamos, en una escuela de penalistas. Sabéis lo que son las escuelas para nosotros los juristas, cómo conservan una tradición de conocimiento de maestros a discípulos, que luego se prolonga en el tiempo. Y allí es donde él hace su tesis sobre movimientos de política criminal tendentes a la unificación legislativa hasta 1940, ¿no? Y a partir de ahí él realiza viajes al extranjero, fundamentalmente a Alemania, donde está la gran doctrina penalista tradicionalmente, ¿no? Y es becario de la Fundación von Humboldt, donde ejerce en la Universidad de Colonia. Luego regresa a España, continúa su carrera y acaba como catedrático en la Universidad de Salamanca. De la Universidad de Salamanca será rector del año 1994 al año 2003, y no solo será rector, sino que será también presidente de la Conferencia de Rectores de España, de la CRUE, con lo cual esto pone de manifiesto que no solo es un gran penalista, sino que es una persona que conoce muy bien todo el pensamiento jurídico y todo el mundo jurídico de la transición democrática. Incluso ya más allá del mundo jurídico, es un actor fundamental desde el punto de vista del pensamiento, de la intelectualidad en la transición democrática. Luego pues ha hecho muchas otras cosas, ha tenido mucha relación, por ejemplo, con Latinoamérica, donde ha estado trabajando pues en la redacción de códigos penales democráticos, en su adecuación a los principios constitucionales, y luego tiene numerosos temas de trabajo que han sido muy clásicos en él, desde el fraude fiscal, el delito de lesiones, el terrorismo. Bueno, tiene un campo dogmático que ha trabajado muy amplio, y es también a su vez referencia porque tiene un gran número de discípulos penalistas, ¿no? que han continuado un poco esa tradición académica de la que hablábamos. Hay una frase que es que somos enanos sobre hombros de gigantes. Esto lo popularizó Newton, pero es una frase ya de un pensador neoplatónico del siglo XIII, queriendo decir que heredamos una tradición e intentamos avanzar un poco más. Entonces, yo creo que él es un buen representante de esa tradición y sobre todo una persona ideal para hablar del desarrollo del derecho penal durante la democracia. Y luego tenemos a la profesora Paz de la Cuesta, que ya, pues, no sé si me cuesta un poco más presentarla, sí, porque tenemos tanta relación y además mucha de la gente que está aquí ya la conocéis. Bueno, me acordaba ahora de que estuvo precisamente en la facultad, que en sus relaciones con el Ateneo, todos los años damos desde la facultad una conferencia con motivo de la Constitución,
ella fue quien dio la conferencia con mucho éxito el año pasado sobre los bulos informativos y su trascendencia penal. Me acordaba ahora de eso. Pero bueno, ella también es una gran penalista. También estudió en Valladolid. Luego ella se fue a hacer la tesis a Jerez. Hizo allí la tesis doctoral. Luego sacó la cátedra, estuvo en Cantabria. Aquí es también ella maestra de una serie de discípulas, que algunas de ellas están aquí, ¿no?, en la idea esa de que continúa un poco la tradición de hacer escuela en el ámbito del derecho penal. Su tesis fue sobre la energía nuclear y los delitos asociados a la energía nuclear, porque uno de sus grandes temas es precisamente el derecho penal medioambiental, pero ha trabajado muchos otros temas, como la violencia de género, por ejemplo, o en estos momentos sobre todo sobre consecuencias penales del uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues tenemos también aquí a otra extraordinaria referencia dentro del mundo del derecho penal. También ha trabajado mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, el Código Penal de Honduras de la Democracia se debe en parte a la intervención de la profesora Paz de la Cuesta. Y bueno, yo creo que es muy curioso tenerles a los dos aquí, porque aunque de generaciones distintas, yo creo que representan un poco lo mejor del derecho, bueno, lo mejor, hay muchas cosas muy buenas, pero cosas muy buenas del derecho penal en España. Así que nada, es una gran satisfacción y yo ya os cedo la palabra sin entretenerme más, en primer lugar, para que nos haga un panorama un poco del contenido de esta charla la profesora Paz de la Cuesta. Paz, muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, muchas gracias, saludos a todas las autoridades, alumnas, alumnos y personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Ateneo por acogernos y muchas gracias a Delegación de Gobierno y al Gobierno de España por organizar este acto. Es un acto, creo que va a ser muy interesante para nuestros alumnos, espero que para todas las demás personas también. Y muchas gracias a Ignacio Verdugo. Ignacio Verdugo, además de ser de mi escuela y estar en mi tribunal de tesis ya, es uno de los padres del Código Penal. O sea, una de las personas de referencia en todo lo que es el proceso legislativo penal de la dictadura a la democracia es Ignacio Verdugo. Entonces, para nosotros es un honor poder tenerle aquí y escucharle sobre aquellos momentos. La idea de este acto es precisamente ese, reflexionar sobre cómo se produjo el cambio de la legislación, de una legislación propia de una dictadura a una legislación democrática y cómo ese cambio, esa legislación penal se relaciona con los cambios sociales y qué incidencia tienen el uno en la otra y viceversa. Este es el objetivo y cómo a partir de una serie de años desde que muere Franco en noviembre del 75 hasta que se construye y se aprueba en Cortes el nuevo Código Penal en el 95, se va adaptando una legislación que procede de una sociedad bajo un régimen dictatorial a una sociedad democrática. Un Código Penal del 95 que además fue una magnífica ley en sentido técnico. Fue una ley muy bien construida, muy reconocida en el ámbito internacional y que ha servido de base a muchos otros códigos penales, sobre todo latinoamericanos. Entonces, todo este proceso es muy importante. Y es muy importante porque el derecho penal es la legislación encargada de controlar el uso de la fuerza en una sociedad. No solo de controlar el uso de la fuerza por parte de los ciudadanos, determinando qué conductas son delito, sino también de determinar qué fuerza puede usar el Estado contra la ciudadanía. El uso de la fuerza y la determinación de qué conductas son delitos se pueden imaginar ustedes que es esencial a la hora de configurar un sistema político ya sea democrático o ya sea no democrático. De modo que cómo va evolucionando el uso de la fuerza a través de la modificación legislativa de reforma de las leyes penales hasta acabar con un código penal democrático, va en paralelo y nos va dibujando también cómo es esa sociedad que ha ido cambiando desde un sistema dictatorial hacia un sistema plenamente democrático ya en 1995. 50 años después nos encontramos con que nuestra sociedad también ha cambiado mucho, con que tenemos nuevos retos, grandes dudas sobre cómo
tiene que funcionar la sociedad, sobre qué es la democracia y si funciona correctamente o no, sobre conductas. Últimamente verán ustedes que cuando ponen el telediario las primeras noticias siempre son noticias relacionadas con juicios penales, y hemos considerado que era muy importante reflexionar de dónde venimos, qué es lo que hicimos para entender qué posibilidades de futuro tenemos. Y le voy a ceder la palabra al profesor Ignacio Verdugo para que nos empiece a contar cómo fue esto del cambio legislativo, cómo empezó. ¿Cómo empezó? Primero, agradecer a todos y a todas la presencia hoy aquí, agradecer la invitación, sin duda, a todas las autoridades que hay aquí y a ti muy especialmente. El señor decano ha descubierto algo que es una traición, ha descubierto mi edad. Entonces, pero eso también es una ventaja, porque vamos a hablar de algo que he vivido desde el minuto 1 hasta hoy. Yo en el 75 estaba haciendo la tesis, en ese momento, y estaba en Madrid además. Claro, eso permite ver qué era lo que la herencia jurídico-penal que se recibía. Y me gusta siempre hablar de temas de legitimación. Y probablemente los que tienen más edad recuerden lo que ponía alrededor del entorno de las monedas de peseta, de 5 pesetas, de lo que eran las monedas. Venía de perfil Franco y alrededor Francisco Franco, caudillo de España por la G de Dios, por la gracia de Dios. Es decir, estábamos ante un estado confesional, pero confesional de verdad. ¿Y eso a qué llevaba? A que lo que era el nacionalcatolicismo tuviera un reflejo, unas repercusiones en el propio Código Penal, por empezar por algún lugar. Claro, es un primer factor. Eso es volver, y aprovechando que el señor decano es de Filosofía del Derecho, seguro que lo conoce, a un principio de justificación que dura hasta el final del 18, que es delita quia peccatum est. La justificación para que algo sea del Dios, que es pecado. Por eso, por la gracia de Dios. Entonces, había delitos que eran pecados. Todos eran pecados. Bueno, menos los que no lo eran. Pero lo que sí es cierto es que era a modo de justificar por qué algo llegaba a la categoría de delito. Es una vía equivocada. Claro, yo leí hace mucho tiempo, entonces, un libro que yo recomiendo a todos su lectura, desde luego a todos los que sigan al penal, ¿ya? Política y Derecho Penal en España, que es un libro de Mario Barbero Santos, donde analizaba el proceso histórico de cambios políticos que ha habido en nuestro país y paralelamente su repercusión en la legislación penal. Y cada nuevo código, o cada nueva edición de los códigos anteriores, porque códigos de verdad es el código del 48, el 22, el 48 y el actual. Y en el medio está el del 28, que también se escapa de la línea, pero lo demás son sobre todo de un núcleo que es 48, 50, 70, 32, 44, 73. Son ediciones, versiones de un código técnicamente bueno, que era el código del 48, de 1848. Fíjense, y eso los alumnos lo recordarán seguro, y si no, se lo refresco. Es decir, decía la escuela clásica que había que hacer y crear códigos que duraran al menos 100 años y con que instituciones sean válidos en todo tiempo y lugar. Eso el Código 48 lo refleja de alguna manera. Me dirán, pero ha cambiado mucho los códigos. Cambia la parte especial, y eso quienes están en la Administración de Justicia lo saben en primera persona. Es decir, el núcleo de la parte general se mantuvo con retoques, pero se mantuvo hasta 1995. Era un código centenario, más de 100 años. O sea, había un gran éxito de afición y público por parte de los redactores de aquel código, que eran Pacheco, dicen, pero parece que era Seija, sobre todo el ministro de Justicia, el que montó aquello. Pero hay más factores. Esa legislación que le dábamos no solamente era confesional, era muy severa y además criminalizaba ejercicio de libertades públicas. Era delito, aunque alguno pueda asombrarle, ser miembro de un partido político. Era asociación ilícita. O era delito determinadas formas de libertad de expresión, más lejos. Bueno, ahí estaba. Es decir, no era posible un acto electoral porque era delito. Es decir, había que reformar esas cosas. Es decir, lo primero que ocurre, por tanto,
junto a la gran severidad que tenía el Código, una prueba, de luego, clave es el decreto de agosto del 75, que es el que lleva la pena de muerte como pena única y el que lleva a las ejecuciones de final de septiembre del 75, las 5 ejecuciones. Pero además de eso, que estaba ahí esa severidad, había otro factor que no es penal, que es procesal y que es importante recordar, que era algo que provenía de principios del siglo XX, de la ley de jurisdicciones, que era la utilización de la jurisdicción militar como vía para reprimir y para aplicar el derecho penal de determinadas partes. Se aplicaba o legislación especial o el propio legislación militar sin más. Es decir, de tal manera que la primera parte del libro segundo del viejo Código Penal no se aplicaba. Y usted, porque era prioritario aplicar la legislación especial tal o la legislación militar en su caso. Bueno, ese era el mundo en el que estabas, donde se mezclaban, por un lado, necesidades técnicas y por otro, políticas. De hecho, y antes de que retome la palabra ella, no, ya me tienen a mí, me van a sacar la tarjeta amarilla dentro de poco. Pero no, el tema es otro. Es decir, para hacer posible las primeras elecciones, hubo que despenalizar un montón, un primer bloque de despenalizaciones, si no, no tenía sentido. Y quien está aquí o quien tiene mayor edad, que los que están aquí recordarán, como yo recuerdo, la legalización del Partido Comunista un Viernes Santo. También hay que buscar el día, ¿no? Pues un Viernes Santo que motiva el que fuera posible las elecciones inmediatas del año 77. Y claro, luego había que empezar a hacer cosas. Y lo que son los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, que la señora rectora, que es de Economía, seguro que conoce el contenido económico de aquellos pactos, porque los lideró un economista. Bueno, pues realmente tenía una parte penal también. Una parte penal que desde luego le llamará la atención, que era la descriminalización de algunas cosas que tenían un contenido ético únicamente. Era lo del por la gracia de Dios, ¿no? Que era el adulterio y el amancebamiento, que era delito. Bien es cierto que reflejando ahí ya algo que hablaremos más tarde seguro, que es la distinta posición de la mujer. El adulterio, si era la mujer quien adulteraba, por una vez bastaba, era delito. Si era el hombre el adúltero, no bastaba, sino que se requería que tuviera manceba en el hogar conyugal, es decir, viviera con dos, o notoriamente fuera de él. Eso no bastaba con una vez, sino un bloque. Lo cual ya reflejaba un poco algo de un contenido ideológico que ahí está. Pero yo creo que sí, hay que dar el paso siguiente ahora. Sí. Has hablado de algunas cuestiones que me han parecido muy interesantes y sobre las que me gustaría detenerme. De la importancia de la jurisdicción militar, de la gravedad de las penas y de la pena de muerte. Has hablado de cómo lo primero que tiene que hacer la sociedad es empezar a eliminar del Código Penal algunos delitos que venían contenidos en él, tradicionales, has dicho, de contenido ético. Es decir, esto significa, y me parece muy importante y muy relevante, que una vez que se produce el cambio a la democracia, la sociedad reclama que la intervención penal esté legitimada, que tenga una razón legitimante. No se puede castigar cualquier cosa, no se puede recurrir al derecho penal para castigar cualquier cosa. Surge el problema de la razón legitimante, que lo conocemos, nuestros alumnos lo saben, con el término de bien jurídico protegido. Necesitamos bienes jurídicos protegidos que habiliten al legislador penal para intervenir. Y has hablado también, muy importante, seguro que volvemos a hablar después, de los cambios que se producen en relación con la mujer. A mí me gustaría relacionar todo ello por una razón. Porque la existencia de una razón legitimante no solo es importante en el sentido de que está limitando, se está advirtiendo al Estado, vamos a limitar tu poder de intervención y de limitación de los derechos y libertades de la ciudadanía, sino que además está planteando y va a plantear un cambio importante en el modelo de delitos y sobre todo qué conductas vamos a considerar delito, que finaliza o
o que se consolida más que finaliza con el Código Penal del 95, y es con la aparición de nuevas inquietudes sociales, de nuevos bienes jurídicos, de nuevos valores que quedaban excluidos del Código Penal, muchos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad, pero empiezan a aparecer en ese momento nuevos valores o nuevas necesidades de protección, como son las relacionadas con el fraude fiscal, tú lo sabes mejor que nadie, o son las relacionadas con la protección del medio ambiente. Empieza a generarse una sensibilidad cada vez mayor hacia conductas relacionadas con la corrupción, que tenían unas penas mínimas en un Código Penal que tenía penas gravísimas. Se empieza a producir un sentimiento que se ha ido incrementando a lo largo de los años, sin lugar a dudas, en cuanto a la necesidad de sancionar quizá más gravemente o quizá más detalladamente esas conductas. Todo eso significa una importante reforma en el ámbito jurídico, pero también una importante reforma, es reflejo de una importante reforma en el ámbito social. Es decir, la sociedad no quiere la violencia estatal que hemos tenido hasta ese momento, y eso empieza a reflejarse en el Código Penal, tiene nuevos valores y empieza a reflejarse en la legislación penal, se reclama que se traslade a la legislación penal, y además empieza a reclamar, no sé si estoy equivocada, penas menores, y empieza a plantearse algo que la doctrina venía reclamando desde hace tiempo en relación con la pena de muerte, ¿no? Sí. A incidir en la forma en la que habéis expuesto claramente las principales líneas de cambio entre lo que era el derecho penal de la dictadura y el derecho penal de la democracia. Yo creo que tanto las líneas filosóficas, el pensamiento, el cambio social, los nuevos bienes jurídicos, lo que había quedado ya definitivamente pasado de moda. Entonces sí creo que es importante que retengamos esto. Y únicamente sí me gustaría preguntarte por los actores de esa reforma penal, o no sé si crees que tiene relevancia. Sí, no, claro que lo hay. Yo te digo un poco algo que yo creo que es, para concluir lo que acaba de mencionarse sobre los valores y demás, una pieza clave, que es la nueva Constitución. Que sí, porque para sorpresa a lo mejor de los alumnos que están aquí, cuando yo estudié Derecho no había Constitución. En Derecho político, que se llamaba así, lo que me explicaban era la Constitución de Estados Unidos o la de Alemania, y aquí, pues no. Claro, cuando se implanta cuando se elabora la Constitución, eso tiene consecuencias. Primero, el modelo de Estado, porque los intereses que se han mencionado, los bienes jurídicos nuevos, son propios del Estado social, en su mayor parte. Son bienes jurídicos colectivos, bienes difusos. Y eso te mantiene, te plantea la propia Constitución tiene un programa penal. El programa penal pasa por determinados principios que deben ser asumidos por la legislación ordinaria. Era el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de resocialización. Los valores clásicos y claves de lo que entra siempre en el examen. En el derecho penal es así. Entonces, eso tiene ahí. Claro, porque esa es la clave. Y fíjense, yo recuerdo cuando entró en vigor la Constitución, primero todos tuvimos que estudiar Derecho Constitucional y yo el primero. Es decir, porque decía, no, había compañeros que decían, no, ahora verás que para quitar la pena de muerte habrá que dictar una ley ordinaria que la quite. No, mire, si lo dice la Constitución es directamente aplicable. Es decir, ese valor directamente aplicable de la Constitución o el principio de jerarquía normativa no eran principios asumidos. Porque el tema tiene su dificultad, algo que hemos hablado ella y yo. Miren, una cosa es tener buenas leyes y otra cosa es aplicar las leyes. Y quienes aplicaban las leyes no cambiaban. Es decir, que tenían que amoldar, había que estudiar. Y tanto lo que explicábamos como los jueces, magistrados, policía, etcétera, que tenían a su cargo todo el sistema penal. Y eso no es de un día para otro. Es decir, tiene un nuevo código, venga ya. No, venga ya, no, espere. Los porqués. Yo creo que fíjense, para todos los que están ahora, la inmensa mayoría de los que están aquí, que están en la universidad, yo creo que la universidad tiene algo que es absolutamente clave, que deben asumir todos. Por lo menos yo intento a los que he dado clase o doy clase, que es enseñarles a dudar.
empecé a dudar. Y eso, sabe nuestro decano, que el hiperpositivismo es lo peor que hay. Y si hay una rama de ordenamiento jurídico más próxima al hiperpositivismo que el derecho penal, que me la cuenten, es la máxima en eso. Eso está ahí. Pues eso está. Claro, ¿eso qué ocurría? Entonces, mire, hay una pregunta primera a plantear, que se plantea una que tenemos Constitución. Lo primero que tenemos es la Ley General Penitenciaria, que es la primera ley orgánica que se aprueba, que enlaza con algo que se ha dicho. La primera ley orgánica, la 1, es Ley General Penitenciaria, porque era una demanda clave. La gravedad de las penas, la prisión era un elemento absolutamente perturbador en la nueva estructura del Estado y en general. Y eso se reforma con la Ley General Penitenciaria, que el actor clave fue Carlos García Valdés en el mundo de actores. Pero claro, había una segunda cuestión. ¿Había que hacer un código o no? ¿O nos servía porque cambiar algunos artículos del viejo Código Penal y reformar un poco la ley de peligrosidad y rehabilitación social, antes ley de vagos y maleantes? Bueno, pues había que hacer un nuevo código. Pero claro, entonces hay un primer intento con el gobierno de UCD en el año 80, que es el proyecto de Código Penal de 1980. Claro, también, y como hay el nuevo mundo de derecho público, que es el diseñado ya en la Constitución y la legislación de desarrollo, etcétera, que plantean ustedes que si se disuelven las Cortes, decae todas las normas que estén en aquel momento en debate. El proyecto se llega a presentar en las Cortes, y en las Cortes se llegan a elaborar las enmiendas, los grupos parlamentarios, pero no llega a discutirse porque disuelven las Cortes. Pero las Cortes para convocar elecciones. Se convocan elecciones que gana el Partido Socialista en octubre del 82. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Pues hace dos cuestiones, y que yo creo que son acertadas las dos. Una, introduce la reforma urgente del Código Penal, donde aparecen reformas técnicas y político-criminales, alguna mencionaremos desde pasada. Me importa otro factor más. Lo que hace es, abre un debate del texto, de lo que elaboran ellos, que es la propuesta de anteproyecto de Código Penal, que es el proyecto del 80 con las reformas del Partido Socialista, las enmiendas. Y te lo pongo a debate. ¿Y eso por qué digo que es importante? Miren, en la historia de la codificación en España solamente hay dos códigos, que se han debatido por la sociedad, que no han entrado vía decreto para el 22, que son el Código de 1822, también lo comenta el primero, y el Código del 95. Todos los demás han sido sin ese debate fuerte. El Código del 22 fue debatido en las universidades. Hay informe de las universidades sobre el texto del 22, planteado por Jeremías Benzan. Pues, Jeremías Benzan se traduce, por cierto, en Salamanca, lo de Ramón Salas. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero lo que se hace es, durante un tiempo, una década, nos dedicamos a trabajar sobre la propuesta de anteproyecto. Yo me acuerdo que mi maestro alemán, Hirsch, en Colonia, me decía, no, es que hacer un código bien hecho requiere una generación. No exageremos, dejémoslo en 10 añitos, por lo menos, ¿no? Bueno, pues 10 añitos. Y finalmente hay la propuesta, el proyecto del 92, en el que tengo el honor de intervenir, y ese proyecto también se presenta en las Cortes y también hay que decaer en su derecho porque es las últimas elecciones que convoca Felipe González y que gana. Gana y con unas reformas, el ministro de Justicia, que era Belloc, quiero recordar, lo presenta a las Cortes y es el texto de la que llamaba pomposamente el Código de la Democracia. El Código de la Democracia, que era el que tienen, el que ahora con 30 reformas y las que caigan, pues está aquí. Y un segundito solo, para algo que me importa que tengan claro. Y miren, los cambios del derecho penal y del derecho en general se pueden obedecer a dos motivos. Uno, a que cambie la realidad regular. Mire usted, cuando se hace el Código del 95 no había el desarrollo informático que hay ahora. Luego, eso tiene que tener un reflejo en la legislación si quiero introducir ahí. Si estamos en la Unión Europea, tenemos un condicionante externo y eso pesa ahí. Y el segundo es un condicionante ideológico, porque el derecho es ideología. Quien dice lo contrario miente rotundamente. Y
Normalmente son mentes muy conservadoras. No. El derecho es ideología. Lo que pasa es que tiene condicionantes. Pues claro que tiene condicionantes. Pero en ese marco es así. El símil todos que ustedes que son futboleros, seguro, el terreno de juego y el reglamento es la Constitución. Pero luego puedo jugar al ataque o a la defensiva. No puedo jugar con 14 jugadores al fútbol. Pero sí puedo hacer una formación de ataque o de defensa. Pues claro, pues mire, esto es más o menos lo mismo. En el marco de la Constitución puedo introducir cambios donde refleje mi ideología. Incluso me pongo estupendo y quiero cambiar el reglamento. Pues quiero cambiar la Constitución. Y eso es más difícil de hacer. Bueno, pues vivimos ese momento espectacular en los años 80. Porque aparte de las reformas del 83, que te las dejo unas pocas, marcan esos cambios de la propia realidad, que no puedes renunciar a ella. Es decir, que es hacer nuevos valores o nuevas interpretaciones de viejos bienes jurídicos. Eso hemos hablado alguna vez. Es decir, ¿la vida humana es disponible o no? ¿Hay que cambiar el delito de homicidio entonces? ¿O basta con reflexionar de forma distinta sobre el objeto de protección? Es decir, que eso de que la interpretación no crea, claro que crea. Bueno, has contado cosas muy interesantes, me gustaría detenerme en muchas de ellas. Me voy a detener en 2 o 3 y dejo otra para después sobre la que hablaremos, si te parece. Sí. La primera es sobre, se empieza a construir el programa penal, se empieza a construir la estructura del sistema penal y tú has hecho referencia a que teníamos bastantes leyes. Teníamos el Código Penal del 44 con sus reformas, teníamos la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Y la de orden público también. Y la de orden público, pero me gustaría detener. Teníamos una ley de 1801, me parece, que era una ley de pájaros insectívoros, que era una auténtica poesía y que no ponía penas, tenía delitos, pero no imponía penas. Pero te podía entrar en el examen para ser catedrático. Te podía entrar. A mí me dio pena que quitaran eso. Teníamos la ley de energía nuclear. Por cierto, anécdota, no lo recordarás. En una de las primeras conferencias a las que asistí ya haciendo la tesis sobre la ley de energía nuclear, la dictabas tú en San Roque, en un curso de verano de San Roque, y creo que fue donde te conocí. Y entonces te hice una pregunta sobre esto y me dijiste, pero bueno, ¿vamos a tener que meter los delitos de energía nuclear en el Código Penal? Y yo te dije, sí. El Código Penal, otra de las cosas importantes que hace es que acaba con esta dispersión normativa y construye un texto. Es verdad, tenemos, me parece que son ahora mismo 6 leyes especiales, una de ellas está sin contenido. Pero es que entonces teníamos muchísimas. Eso era muy complicado. Leyes de distintas épocas, de distintos... Entonces, primera cuestión que me parece importante del trabajo legislativo de ese momento, del Código Penal, es que acaba con la dispersión legislativa y convierte nuestro sistema penal en un sistema auténticamente codificado, lo cual a la hora de aplicar la ley penal es muy importante porque simplifica las cosas. Segunda cuestión, el tema de la peligrosidad. El Código Penal el Código Penal del 95, opta evidentemente por un derecho penal del hecho. Se abandona el criterio de la peligrosidad. Aquí tenemos alumnos y alumnas muy jóvenes que quizá no lo sepan, pero es que era delito ser vago, ser homosexual. Yo siempre les digo, ¿qué es ser vago? El estudiante de Derecho que no aprueba, a la trena. Acabamos con la peligrosidad, convertimos en un derecho penal del hecho. Y tercera cuestión que te iba a plantear, si logro recordarla, era la peligrosidad. La incidencia de la doctrina, y vuelvo, sobre esto ya te lo comenté antes, pero me gustaría que te pronunciaras bien. La doctrina ha empezado a criticar desde hace años, desde los años finales de los 70, lo mismo, cómo se está aplicando el Código Penal. Empieza a intentar trasladar al sistema español o a interpretar la ley penal conforme
a principios y a criterios sistemáticos que proceden básicamente de Alemania. Y el Código Penal también lo que hace es que se acaba muy someramente, muy sin que se note mucho, pronunciando por un nuevo concepto de delito. ¿Cómo lo ves? Más o menos. Yo soy muy antiguo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el peso doctrinal es importante por algo que había ocurrido. A ver, realmente durante décadas, hubo un debate después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, a nivel internacional, sobre determinadas estructuras dogmáticas. ¿Qué es eso del dogma? No se preocupen que no es nada de religión. Pero el dogma está referido a que para un penalista el dogma es la ley. Claro, y se construye una serie de interrogantes que tiene que el juez resolver siempre. Hay un orden, lo típico era entonces acción, tipicidad, antijuridad, culpabilidad, punibilidad, y ale, premio 3 años, los que sean. Claro, y eso era un orden separado y demás. Pero esas preguntas, y eso no hay que olvidarlo, se construyen sobre los códigos del XIX, del siglo XIX. Y estamos ya en el siglo XXI. Entonces me sirven las mismas estructuras. Más aún, se construyen sobre el homicidio, sobre A mata a B. Claro, pero A mata a B, pues sí, es un delito de toda la vida. Pero claro, un fraude fiscal o una persona jurídica que interviene en no sé qué estructura, ¿me sirven esas mismas preguntas? ¿O tengo que introducir alguna nueva? ¿O tengo que haber ese dogma, plantearme dudas sobre él? Estamos un poco en esa fase. Eso se vincula sobre todo al momento en que se incorporan al Código Penal los llamados bienes jurídicos colectivos. Es decir, medio ambiente en especial, pero no solo, y la hacienda pública y una serie de bienes jurídicos, de intereses, de titularidad estatal, de titularidad de toda la comunidad. Son los bienes jurídicos difusos. Difusos no quiere decir que no se, que no se vean, sino es una traducción falsa de un término difusi, que es difundidos. Y todos somos titulares del bien jurídico medio ambiente, pero no de un árbol o de un agua que pasa bajo el puente, no, de una parte ideal no especificada sobre el medio ambiente en general. Y claro, además hay otro factor añadido, que añade más complejidad, que es el peso de la normativa internacional, el derecho penal internacional, que no es de lo que hemos hablado y que nos llevaría en sí mismo un montón de preguntas a resolver. Claro, en esa estructura, claro, nosotros manejamos, y la formación que damos es el de A mata B, y eso me sirve aquí, o con tanto revisar determinadas categorías del derecho. Bueno, eso por un lado. Pero es que además, en el periodo que ya he señalado, pasan más cosas. Son cosas añadidas en la reforma, que es la reforma del 82, 83. Lo que introduce son 2 reformas de calado técnico importantes. Una es la regulación del error, otra es el principio de culpabilidad, de modo radical, y ahora explico en qué, y una tercera incluso es determinados casos del actuar en nombre de otro. 3 ejemplos y disparados. El actuar en nombre de otro, había un delito en el viejo código que era la quiebra fraudulenta. Decía el quebrado, el que fuera declarado en quiebra fraudulenta. Pero claro, a quien declaró en quiebra fraudulenta no era a Pepito, era a Pepito S.A., es decir, a una empresa. Entonces, ¿a quién castigamos ahí? A la empresa común. Entonces, se traslada una articulación nueva, que es el actuar en nombre de otro. Quien actúe en nombre de la empresa va a responder por este delito. No, poco, pero había que decirlo. No puedes aplicarlo. Y luego, claro, en el tema de la exclusión del principio de culpabilidad está la exclusión de la responsabilidad objetiva. Hay un principio que tiene origen canónico, se llama el versari in re illicita. A los penalistas nos gusta mucho, y en general a los juristas, de pronto recurrir al derecho romano, a los latinajos más que al derecho romano. El versari in re illicita, es decir, el tratar sobre una cosa ilícita. Y de quien realiza un hecho ilícito responde todas sus consecuencias, sean estas queridas o no queridas. Bueno, bien. Pero es que eso, ¿cómo lo aplicas en un delito cualificado por el resultado? Y tú puedes, el ejemplo que se ponía siempre era el aborto con resultado de muerte de la embarazada o con lesiones.
se le castigaba como si hubiera querido matarlo. Le podías castigar en caso de que fuera delito, por la interrupción voluntaria del embarazo, pero no por haber causado la muerte, porque es lo último que quería hacer quien lo causaba, quien realizaba una maniobra abortiva, porque era la forma de descubrir seguro. Es decir, con lo cual introducías un elemento que tenía que resolverse técnicamente vía concurso. Eso se resuelve se incorpora en esas reformas técnicas, pero son de peso sin duda. Pero luego, y te paso la pelota, hay por lo menos 3 reformas que sí hay que mencionarlas. Uno, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que es la primera reforma, que es con el sistema de indicaciones. 1, 2, el delito fiscal. Y 3, la regulación del terrorismo, que deja de estar en ley especial y pasa a incorporarse al código. Y dejo yo para el final lo de que eso lo quiero contar yo. O sea, el invitado puede hacer alguna cosita. Es sobre hablar del pasar de la mujer honesta, de la protección de la mujer honesta a la protección de la libertad sexual. Y casi únicamente porque pueda haber luego un turno para preguntas, que yo creo que también es importante. Si queréis, tú haces brevemente alusión a lo que te ha recogido Ignacio. Preguntarme uno lo de la No mujer sé honesta. cómo vamos de tiempo. Bueno, teóricamente Tú eres el teníamos que pasar controla. a las preguntas. Ah, ya, pues, Sí, sí. pues muy rapidísimamente, entonces, para dejarle que acabe y que no nos deje con la intriga del paso de la mujer honesta a la libertad sexual, porque eso tiene mucha miga. Entonces, bueno, pues efectivamente son unos años aquellos, además, y únicamente me voy a referir muy rápidamente al problema del terrorismo, son unos años muy oscuros, de una enorme violencia que se materializa en atentados terroristas de carácter nacionalista, pero también atentados terroristas de orden político, de la extrema derecha que quiere mantener el statu quo, de alguna extrema izquierda, dentro de los cuerpos policiales que dan todavía, él ha hablado, el cambio, la transición del modelo dictatorial al modelo democrático no significa quitar a todas las personas, sino que las personas se mantienen, tienen que readaptarse a la nueva legislación y en muchas ocasiones readaptarse con una ideología que no compartían. Eso genera que hay un periodo de represión todavía, por ejemplo, en casos de huelgas, y que haya algunos abusos cada vez más esporádicos de algunos miembros de cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado o de asociaciones que al amparo de las fuerzas actúan. El problema del terrorismo efectivamente se mantiene en nuestro Código Penal con importante crítica por parte de la doctrina, crítica que se mantiene porque son unos tipos penales muy abiertos que se han ido abriendo cada vez más, que deja un amplísimo margen de discrecionalidad judicial y que en algunos casos puede plantear problemas porque hay una base ideológica importante. Eso es así. Sobre el tema del aborto, son años de enormes cambios. Desde luego el papel de la mujer ha cambiado, recuerden ustedes, ahí lo tenía apuntado, hasta el 64, si no recuerdo mal, matar a la mujer estaba prácticamente permitido, se mataba. Uxoricidio por adulterio. Efectivamente, si pillabas a tu mujer que te la estaba jugando, la podías matar y te mandaban fuera de tu pueblo, pero si la originabas lesiones graves no pasaba nada, eso se acaba. Se empieza a reconocer en el 72, si no recuerdo mal, a la mujer como persona autónoma. Hasta entonces las mujeres no podían trabajar sin permiso del marido, no podían abrir una cuenta corriente. Es decir, la mujer se va construyendo como sujeto pleno de derechos hasta que llega la Constitución, donde se nos reconocen. Pero seguimos teniendo el problema de que la mujer es sujeto pleno de derechos, excepto cuando está embarazada. Cuando está embarazada, el sujeto pleno de derecho es el feto y la mujer sigue siendo pues, una mera receptora o mantenedora del feto, cosificándosela de forma importante.
Es verdad, el Código Penal empieza a cambiar con el sistema de indicaciones, ha ido evolucionando poco a poco y parece que en estos días la cuestión sigue dudándose, sigue moviéndose. Estamos ahí todavía a ver a qué jugamos y hay alguna sentencia reciente, que no vamos a entrar, que mantiene esta idea de que lo más importante en las mujeres embarazadas no es ni la mujer embarazada, ni su dignidad, ni su propia vida, sino la vida que lleva en sus... Pero te invito a que finalices con ese tema tan interesante que has sugerido. Claro. O sea, el año 87 o por ahí, 86, 87, hay un caso en Barcelona que va a motivar un cambio legislativo importante. Es un caso de una agresión sexual donde a una mujer la agreden sexualmente de modo muy violento y la producen una penetración vía anal que la produce lesiones, una cosa brutal. Y es juzgado por el tribunal correspondiente y la Audiencia de Barcelona dictan una sentencia donde la condenan por violación. Claro, pero es que no podía ser violación en la legislación de entonces, porque la legislación que regía en aquel momento establecía que era delito de violación el que yaciera, lo de yacer, póngalo entre comillas, el que yaciera con una mujer, decía, con violencia o intimidación, privada de razón de sentido por cualquier causa, o menor de 7 años, aunque me diera consentimiento. Claro, yaciera. ¿Y yacer qué es? Pues yacer es relación heterosexual vía vaginal. Eso era cuestionable. Hombre, es un término que ahora no se usa. No se le ocurre a ninguno de ustedes que quiere usted yacer conmigo, ¿no? Sí, probablemente. Pues, claro, pero decía algo más el código. El código esos delitos les llamaba como delitos contra la honestidad. ¿Eso qué supone? Si los que llevan más tiempo en el mundo del derecho, o si alguno tiene una pretensión histórica, pues revisen las páginas que escribieron sobre si cabía la violación de una prostituida, porque era deshonesta. Y como era deshonesta, y ahí hablaban de la honestidad, no funcionaba. O el sentido opuesto, cabía la violación dentro del matrimonio, porque había el débito conyugal. Y no, mire usted, si tú impones una relación, pero como es dentro del matrimonio, no puedes decir que eso es deshonesto. Bueno, ese debate estaba ahí. Pero realmente, cuando llega al Supremo la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condena por violación, cuando no había habido qué hacer, había habido una penetración, pero no esa naturaleza, el Supremo anula la sentencia de la casa. Y bueno, dice, mire usted, eso no puede considerarse violación, pero lo que hace el Tribunal Supremo, siguiendo algo que estaba en el Código Penal anterior, en el actual también, que permitía dirigirse al gobierno para que pusiera en marcha un cambio legislativo. Y así se hace, y ese es el origen de la reforma del 89. La reforma del 89 va mucho más allá de la violación, sino que cambia todo el tipo y también cambia el propio epígrafe. Ya no es delitos contra la honestidad, sino que es delitos contra la libertad sexual, que afectan a la libertad sexual. Eso es de los pasos que hay que a veces pareciera que no es demasiado importante, pero es que lo es. Claro, luego ha habido un montón de cambios en sí mismo. El último fue también de una gran repercusión mediática, será vinculado a la tendencia social que tuvo el caso de la manada, etcétera. Si quieren luego en preguntas, pues por parte lo abordamos. Ese es el esquema. Se ha pasado, por tanto, de la mujer honesta como paradigma y como objeto de protección a la libertad sexual de la mujer. Y respecto al aborto, hay dos cuestiones. Una, de mediados de los 80, que se adopta el sistema de indicaciones y hay una sentencia del Constitucional estableciendo su licitud, etcétera, etcétera. Acompañado además de otra sentencia por aquellos días donde se planteó y se condenó, yo creo que fue en Murcia, un aborto que se había realizado en Londres y alegaban la nacionalidad del feto, lo cual, hombre, es mucho alegar. Y realmente el Constitucional anuló toda la sentencia y va a decir,
y riñó un poco al tribunal que había dicho esas cosas. Bueno, pues eso por un lado. Y en el año 2010, se vuelve a reformar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y se adopta el sistema del plazo, que es el que hay ahora, que es el que está... Bueno, o sea, hay siempre en derecho penal, hay zonas donde algo que por lo que he empezado además yo por hablar, esa relación entre la ética y el derecho reaparece. Dime usted, el ordenamiento jurídico no impone la obligación de abortar. Con lo cual, mire, eso es su decisión de usted, mujer embarazada, si quiere seguir o no. Ese es el debate. Pero eso hay determinado tipo de valoraciones éticas que no lo toleran. Pues usted no lo haga, si no pasa nada. Pero ese debate yo no puedo aceptarlo. Es decir, la imposición por algo que es añadido a lo que hemos comenzado y analizado sobre todo en la Constitución de Estado social de derecho. Pero social y democrático de derecho, ¿qué? ¿Qué indica eso? Indica el pluralismo. Indica el pluralismo no solamente político, también el pluralismo ético. Es decir, si no sería aburridísima esta sociedad. Si todos pensáramos lo mismo, en fin, debe crearse marcos de coexistencia. Tampoco de imposición por el hecho de que yo soy minoría y tengo... No, usted, es el diálogo, es la vía clave. Y no quiero enrollarme más a lo que me pregunten, porque si no me acabo autopreguntándome yo, si no. Muchas gracias, Ignacio. Yo, por dar un poco la palabra a los asistentes, yo creo que sería interesante si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues puede levantar la mano y... Si no lo hago yo, también. Sí. Sí, buenas noches ya. Hay una cuestión que contabais al principio de la intervención, que era el cambio en el derecho penal desde la dictadura hasta la democracia. Y yo tengo una pregunta, como catedráticos que sois, ¿cuál es la valoración que tenéis acerca de la prisión permanente revisable? Algo que de alguna manera vuelve otra vez a la punición más extrema y que de alguna manera contradice el principio constitucional de que las penas están orientadas hacia la reinserción social. Yo tenía pensado cerrar el acto hablando del punitivismo. Sí. Pero nos hemos enrollado. Pero bueno, era la autopregunta que me iba a hacer sobre el punitivismo. Claro, hemos empezado, yo conscientemente he mencionado la ley general penitenciaria. Y yo la pena de muerte. No, ya he dicho la gravedad de las penas que había cuando empezamos esta historia, ¿no? Claro, y ahora resulta que pendularmente hemos vuelto a decir, no, hay que subir las penas. Porque, o sea, socialmente, eso hay que reconocerlo, también hay una valoración de decir que subiendo las penas seguro que bajan los delitos. Eso no aguanta el menor examen estadístico. Eso está claro. Pero claro, está claro, esta estadística no ha demostrado, vamos, no es un tema de empezar ahora a decir en tal sitio más y en otro menos, es un hecho. A lo mejor en el corto plazo sí, pero inmediatamente se adapta. Sobre todo porque el maneja, nunca te identificas, te van a descubrir o lo que fuera, o cómo se realizan los delitos, hay un montón de factores. Pero bueno, yendo a la pregunta concreta. Yo preguntaría, ¿quién se acuerda ahora de una sentencia por prisión permanente revisable de hace 5 años? Nadie. Los próximos, los del pueblo donde pasó, lo que fuere. Mira. Claro, y a veces ese punitivismo es erróneo por otro lado. Primero, yo hablo ahora políticamente y luego vamos a hablar jurídicamente. Políticamente es así, yo no creo en ese. No creo en las penas absolutamente para justificarlas. No, es que es gravísimo. Bueno, pues el paso siguiente es justificar la pena de muerte. Como es gravísima, pues vamos a para allá. Claro, pena de prisión permanente. ¿Y en España por qué surge? No surge como alternativa a la pena de muerte. Porque ha habido países donde cuando se deroga la pena de muerte ponen en su lugar la prisión permanente revisable. En España no. De hecho, la cadena perpetua desaparece en el Código del 70, creo recordar.
de 1870, me refiero. Sí, sí, sí. Es decir, entonces, claro, no había. De pronto no lo vamos a hacer prisión permanente pero es revisable, que es la puerta que se dice para que sea conforme con la Constitución. Como se puede revisar, ya, pero se puede revisar de tal manera que no hay quien la revise. O sea, que no la revise con éxito, yo creo, en mi opinión. Yo creo que los efectos, la pregunta que hay que hacerse antes, ¿qué busco con la pena? ¿Qué busco? ¿Busco un efecto preventivo o un efecto retributivo? Por los dos. Yo siempre, y de respeto a la opinión ajena, obviamente, yo he defendido siempre un planteamiento de prevención. Pero la prevención tiene siempre que poner sus límites. Porque el riesgo no. Viendo grandes penas, seguro que prevenimos. Y eso no es así. Es decir, ahí hay que establecer que la pena sea necesaria. Yo entiendo que los próximos a la víctima, bueno, pues defiendan algo que es muy humano, lo entiendo. Es decir, que es el que pidan las penas mayores que puedan frente a delitos particularmente graves, particularmente lesivos para la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero hacer de que el derecho penal funcione a golpe de opinión pública, que la aplicación penal funcione a golpe de opinión pública es muy mal camino. Y hay ejemplos un montón. Cuento uno de películas. En los años 50 hay en Estados Unidos, donde hay de estos asesinos en serie, el asesino en serie Chessman, que no das cuenta, bueno, pues le dedicaban del mundo. Y entonces en California todo el mundo pedía, no, a la cámara de gas hay que ejecutarle, no sé qué. Pues muy listo y bueno, estudia derecho en la cárcel, se hace una gran defensa a sí mismo y cambia la opinión pública, cambia lo que dice, no, ¿cómo le van a ejecutar a este señor? Le ejecutaron. En contra de la opinión pública. Luego, la justificación, ¿qué era la opinión pública? Además, el efecto preventivo tiene un efecto boomerang. En caso de que no funcione, se vuelve contra ti. Eso, el debate sobre la pena de prisión permanente revisable era un debate que se pone sobre la mesa en los años, a raíz de determinados asesinatos muy mediáticos que hay en nuestro país, que se cubren y tal, y que generan una opinión pública de decir, hay que agravar las penas. Y a mí se agravar las penas, ¿sabes? Hay otro ejemplo más polémico. Cuando se reforma la legislación con libertad sexual, etcétera, etcétera, y hay un tema técnico de unir dos delitos que lleva a que se produzcan determinadas reducciones de pena a los violadores o a personas que estaban condenadas por ello y le reducen 1 año o 2 años. Y el medio de comunicación lo que dice, no, la calle se va a llenar de violadores. Pues lleva 14 años. Y ahora, porque le soltemos 1 año antes, va a violar seguro. ¿Cómo es eso? ¿Qué estudio científico hay detrás? Ninguno. Bueno, absolutamente. Hay una tensión política, sin más, de cargarme la decisión del gobierno y punto. Es decir, no que caigamos en esa vía. El punitivismo es una gran tentación siempre. Una tentación política más que jurídicamente consolidada o fundada, ¿no? Sí, yo por entrar en ese tema, además es que la pena de prisión permanente revisable me parece una pena inhumana. A las personas que llevan más de 10 años en prisión y acaban en una situación psiquiátrica muy delicada, por decirlo muy suavemente. Pues a mí saber que vas a estar como mínimo 20 o 25 años y que después ya veremos, me parece absolutamente cruel e inhumano. Y hay otro factor que se está empezando a detectar ahora, curiosamente, que mientras que el porcentaje de mujeres condenadas por delito y en prisión está en torno a un 9-11%, el porcentaje de mujeres condenadas a prisión permanente revisable está en torno a un 70%. ¿Por qué? Porque los delitos que más cometen mujeres, que cometemos muy pocos delitos, son asesinatos a niños, que son los que se castigan con prisión permanente revisable. Es decir, es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo. ¿Podemos dar lugar a otra pregunta? ¿Alguna pregunta más?
No, y eso no es para traer un comentario cuando la última, daré una cosa sin más. Pero No, ahora no, preguntas. sí, No, relacionado con el derecho al aborto, ¿qué opinión les merece el incluirlo, utilizando un poco el símil que me ha gustado mucho del campo de fútbol Sí. y de jugar al ataque, a defensiva, contemporizando? ¿Qué les parece que en el código, o sea, que en la Constitución se introduzca el derecho al aborto, que es una cuestión que se está hablando últimamente? ¿Y qué límites hay a modificar o a incluir ese tipo de conductas no delictivas o delictivas en la Constitución? Vamos a ver, en la Constitución existen preceptos penales directos, algunos, y no es solamente el marco. Hay uno para los fines de pena, sin duda, pero también está la protección del medio ambiente, también está el no a la pena de muerte, también está el patrimonio histórico-artístico, una serie de comportamientos. Claro, el debate era la posibilidad de introducir, de incorporar como derecho de la mujer embarazada, el derecho en su caso, interrumpir su embarazo. Bueno, es un debate, toma como ejemplo Francia, quiero recordar, lo que hasta donde le he seguido yo. Claro, eso abre otro bloque de problemas. Primero, ¿dónde lo vas a incluir? Vamos a ver. Primero, yo creo que en este momento es política ficción. Es decir, porque requieres unas mayorías fortísimas y además si se determinada parte hay que disolver las cámaras. Es decir, pues olvídate. Claro, el debate es, uno, introducirlo en el propio del todos tienen derecho a la vida, añadir ahí algo. Para mí no es el lugar, porque eso es introducir otro de los debates, lo del señor lo de la señora de Murcia. Pues bueno, pues no. En otra parte, introducir entonces con menos protección. ¿Se puede poner? Sí. ¿Es necesario ponerlo? Hombre, yo creo que está consolidado de la otra forma ya. Claro, es una interpretación muy rara, si quieren, muy importante por parte del Tribunal Constitucional. Y ahí está. Y que los partidos que enmendaron en su día, presentaron una demanda de inconstitucionalidad de la reforma, pues luego se han callado. Es decir, cuando tenían mayoría absoluta no se les ocurría entrar en esa cuestión. Luego, miren, yo personalmente lo dejaría como está y eso sí, si veo que hay tal, pues habría que tomar. La Constitución es un texto vivo también. Y a veces la Constitución tiene demasiados elementos de rigidez. Eso está ahí, es un tema ya de derecho constitucional, pero eso es así. Más importante que modificar la Constitución es abordar con racionalidad y desde una perspectiva que reconozca que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier hombre frente a la Constitución y frente al derecho. Porque con una interpretación la Constitución nos vale perfectamente. La cuestión es cómo se interpreta. Pues que hay riesgos, que hay amenazas, que hay sectores que están alzando la voz. Siempre lo he sabido. Es verdad que ahora se oyen más, siempre lo he sabido. Pero yo no sé en qué medida, aparte de los problemas técnicos de qué incorporas y cómo lo incorporas. ¿Y dónde? Y dónde lo incorporas y qué incorporas. Es que si realmente hay fuerza social para acabar con el aborto, hay fuerza social para acabar con la Constitución. bueno, quizás alguna pregunta más. Sí. Muy bien. Quería cerrar con una cita más. ¿Qué cree que, o sea, mirando hacia atrás, desde hace 50 años, ¿hay algo que le haya llamado especialmente la atención que pensara que no iba a suceder respecto al Código Penal? ¿Un delito que no estuviese incluido o algo que diga, no me lo puedo creer si hace 50 años me dijesen que se ha aprobado, que se ha... No lo sé, tal vez uno vive demasiado deprisa a veces. ¿Cuál? No, a mí, bueno, voy a decir lo que iba a decir. Y con lo cual me sirve bien. O sea, mi sector crítico me mira con reprobación. No, es lo siguiente. Hay una cita que a mí sí que me preocupa. Una cita que puede tomarse ahora. Yo creo que voy a responder en positivo, no en negativo a lo que me han planteado. Es decir, yo creo que hay
tener en cuenta al otro y no caer en la otrificación, que es una cosa de los sociólogos del terminillo. Hay una cita de un pastor protestante que se llama Martin Niemöller. Martin Niemöller era un tipo que fue tripulante de submarinos en la Primera Guerra Mundial, luego se hizo nazi, luego se convirtió y se deshizo de nazi y acabó en un campo de concentración y a la salida se hizo pastor protestante. Y el tipo escribió una canción que era sobre, decía, mire usted, castigaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, no me preocupé. Luego buscaron a los socialistas, como yo no lo era, pues qué. A los judíos, como yo no lo era, tampoco. Han venido a buscar a mí y ahora no tengo a quién decirlo. Es decir, yo creo que el respeto a la minoría, la no penalización de determinadas conductas que se plantean. Es decir, la sociedad es plural, pero plural antropológicamente, étnicamente, religiosamente o como quieran llamarlo. Y eso hay que reconocerlo. El querer ir a la otra vía, que son los otros. No identificarte, es volver al medioevo. Es volver a que somos los conversos, los no conversos, los fieles, los infieles, con otros parámetros, pero es lo mismo. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Y ahora sí que acabo. Hay una cita que ustedes, si van a Berlín, vayan. Si van a la Universidad Humboldt de Berlín, vayan también. En el hall hay una placa que es muy interesante leer, si no que se la traduzca, que viene, es una de las tesis de Marx a Feuerbach. Y algo dice así, los filósofos nos han enseñado cómo funciona el mundo, ahora hay que cambiarlo. Pero claro, los tienen que cambiar ustedes, yo no, yo estoy ya de salida. Es decir, por eso la invitación que sí que les hago es que reflexionen sobre la sociedad en la que viven para hacerla mejor, porque la pelota está en su terreno. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? No, Bueno, pues muchísimas gracias a todos y acabamos aquí. Gracias.